Doctor Carlos Ramiro, tiene su merced el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar la realización primero de esta audiencia pública en el cumplimiento del mandato. Gracias. Gracias, Sandrita. En virtud del mandato legal y que en buena hora decidió hacerlo sobre un tema que para mí es estratégico para la región, como es la empresa de servicios públicos energéticos más importante de esta región del sur de Colombia, del centro y sur de Colombia. Quiero saludar la presencia del señor gerente de la empresa, doctor Luis Ernesto. Un saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo, al talento humano de la empresa, que es tan importante en cualquier empresa, porque finalmente las redes eléctricas, las estaciones, las subestaciones, los transformadores, los cables, son fundamentales para la debida prestación del core del negocio de la empresa, pero sin el talento humano de esta empresa no podría ser lo que en sus diapositivas nos muestra en su presentación en el día de hoy. Así que un saludo muy especial a ellos, al sindicato de la empresa que nos acompaña, a los demás sindicatos, la CUT que nos acompañan también, escuché de parte del presidente que nos acompañan, a los medios de comunicación también, mil gracias por estar aquí. Presidente, yo primero veo con gran satisfacción, especialmente en las últimos slides de la presentación que ha hecho el gerente, ver cómo una empresa estratégica, repito, para la región, empieza a meterse en temas de región, que son fundamentales para que podamos mejorar la competitividad del departamento. Sin duda que la innovación, la inversión en la innovación, porque es que aquí se habla de la innovación, aquí se habla de la ciencia y de la tecnología, pero no se invierte en ella. Así que yo sí felicito a la empresa que esté metido, y voy a poner dos ejemplos que me llamaron poderosamente la atención en su presentación. La primera de ellas, vimos que uno de los indicadores que hacen, o que digámoslo, debieran o deben estar o están mejor como un objetivo estratégico de la empresa, es la disminución de pérdidas. Y ha logrado usted y su administración bajarlo de 14 punto algo por ciento a 13 algo por ciento. Yo quisiera, antes de seguir con esto, sin la formalidad de pararse, gerente, ¿cuánto es un punto porcentual de pérdidas en plata, en dinero? Cuando usted tiene 13 punto algo por ciento de pérdidas, ¿eso cuánto le representa porcentualmente un punto a la empresa? Un punto porcentual, no le pido todo, sino un aproximado de un punto porcentual. Le puedo decir que lo siguiente, mejor dicho, le cambio la formulación por lo siguiente. ¿Cuánto actualmente le representa a la electrificadora del Huila mensualmente las pérdidas de energía que está teniendo ahora? Esa es la pregunta. Sí, no un punto porcentual, sino cuánto le está representando ahora. A mí me representa, a la electrificadora le representa del orden de unos 4.500 millones de pesos en total. Sin embargo, ustedes saben muy bien que las pérdidas de energía, algunas son reconocidas vía tarifa, la variable, si se acuerdan de la variable PR que hablamos de las pérdidas, son reconocidas y otras pérdidas no son reconocidas. ¿Cuántas de esas 4.500 millones de pesos son reconocidas? Más o menos unos 3.500 millones. Y no es reconocido más o menos unos 1.000 millones de pesos mensuales. Es decir, que por pérdidas de energía, la electrificadora está dejando de percibir más o menos unos 1.000 millones de pesos que no están siendo reconocidas por los usuarios. Lo que le quería decir mensuales. con esto, presidente, es que cuando se hace inversión en ciencia, tecnología e innovación para disminuir precisamente este indicador de pérdidas, es una inversión que termina redundando en un beneficio en el mejoramiento del ingreso de la empresa, porque digamos lo que uno observa acá, presidente, es que, claro, por supuesto que hay una gran oportunidad de mejora en materia
de hacer un proceso, unas mejoras operativas, financieras, y me refiero a una de ellas, que es este indicador que me llamó la atención, entre otros, en la presentación que ha hecho el gerente. Por eso quiero resaltar que estén haciendo esta inversión. Pero la segunda también es que, presidente, en materia de innovación, de ciencia y tecnología, en la parte de prefactibilidad, pues va a terminar haciendo más fácilmente la empresa electrificadora del Huila, las plantas de fertilizantes que han propuesto y que propusieron y con las que ganaron la gobernación del Huila y no la gobernación del Huila. Porque esa inversión nos la ha mostrado usted, señor gerente, y por eso hago simplemente esos dos referencias rápidamente. Y lo invito a que, y a la empresa, a que independientemente cuál vaya a ser el gerente que venga, que es en lo que yo he estado estos 2 años y medio, presidente, acá, independientemente quién sea el gobernador del Huila o los alcaldes de los municipios, construyamos entre todos una visión estratégica del departamento para que sí o sí se hagan ciertas inversiones. Pues lo mismo debiera ocurrir en la empresa. Sí o sí esté usted o no de gerente en 2 años, en 3 años, en 6 meses, que siempre la empresa y quien venga no deje de presente que estas inversiones son importantes porque le van a redundar en beneficios en sus ingresos y, por supuesto, en mejorar las utilidades que se les dan y los ingresos de los accionistas. Entonces, yo quiero hacer otra mención rápida, presidente, antes de entrar en mi intervención, en mi presentación, y es que hablábamos aquí íntimamente con el diputado Orlando Ibagón y el diputado Camilo Espina, y es que estos estados financieros, usted ha abierto la puerta de su casa y nos la ha mostrado. Nos ha mostrado la cocina, nos ha mostrado su cuarto, cuando usted no tiene la obligación de hacerlo. Por lo menos aquí no. Y se lo agradecemos. Porque digamos lo que ese no es el propósito de esta audiencia pública por la mesa directiva como nos lo han planteado. Pero por supuesto que bienvenido sea, usted abrió la puerta y aquí nos vamos a meter a ella. Por supuesto, señor gerente, sin profundizar posiblemente en ello, porque es sobre el tema de la venta de la empresa, de la eventual venta de la empresa que ha sido citada la audiencia pública por parte de la mesa directiva y procuraremos circunscribirnos a ello, pero no sin antes le agradecemos por haberse usted dedicado a hacernos esta presentación. Entonces, presidente, yo sí por supuesto que debo decir sobre la presentación, además de lo que ya dije, es que, claro, yo estoy de acuerdo en que en materia, digámoslo, de costos operativos, pues no podríamos ser similares a enfrentarnos como una empresa como EPM, como usted lo dijo en su presentación. Quizás seguramente lo que la Asamblea ha dicho, porque cuando Juan Carlos Segura habla por lo menos en nombre mío también, porque como lo dijo el presidente, él ha hecho una presentación y un esfuerzo que le ha solicitado la Asamblea del Departamento. Pero aquí la Asamblea ha sido recurrente en que esta empresa, que si bien es cierto, como usted muy bien, doctor Luis Ernesto lo ha dicho en su presentación, a diferencia, digámoslo, de otro tipo de empresas, pues solamente distribuye y comercializa. No genera, por lo menos en el porcentaje que debiera, desde mi punto de vista, ni tampoco hace la transmisión de la energía. Pero digamos lo que la visión en el modelo de negocio que tienen otras empresas sí pudiera ser revisable por parte de esta empresa, y en el caso nuestro esto es reputable, y me excusan por favor que no saludé al secretario de Hacienda departamental y su equipo de trabajo que nos acompaña, y también vi a otros funcionarios del gobierno departamental que nos acompañan en la sesión de hoy. Creo que el de Vías lo vi hace un rato, pero digamos lo que nosotros creemos, y creo interpretar a la mayoría, lo que nosotros creemos es que esta empresa debe incorporar otros ciclos de la cadena del negocio. Y se han hecho, digámoslo, algunas exploraciones, pero también me quedó claro en su presentación que no hay proyectos de generación alternativa de parte directamente de la empresa. Ha hecho referencia el gerente presidente a un proyecto de 200 megas, le entendí, en Villavieja, pero debe ser de un particular, no es de la empresa electrificadora del Huila.
Una de las conclusiones de esta presentación y de esta audiencia pública, que no es debate, sino audiencia pública, es que la empresa electrificadora del Huila y el departamento como tal, porque esto también incluye a su accionista en un cerca de un 10% que es la gobernación, no tenemos en el Huila un proyecto de generación alternativa a través de energía solar. Presidente, eso que quede claro. Todo lo demás que se diga es carreta. No hay proyectos de generación alternativa desde el orden público, entiéndase nacional o departamental, en el departamento del Huila. Simplemente lo que estamos haciendo desde la región, porque cuando ese 9% que usted administra, que es nuestro, de la gobernación, y 4 o 5% del Infihuila, que aquí también estaba el gerente hace un rato, nos interpreta. Entonces, ese 10% que ha ordenado la norma a través del regulador y que ha llegado a una cobertura del 7%, que seguramente va a ser fácilmente cumplible al 2023 con el 3% restante, va a ser a través de la adquisición mediante el mercado y el canal, digámoslo, de adquisición que lo está haciendo la empresa. Pero sería ideal que usted ese 3% se lo pudiera comprar a un proyecto de generación que financiara la gobernación del Huila o a un proyecto de generación propio que hiciera la empresa. Por eso me parece a mí importante, presidente, hacer esa precisión. Entonces, yo quiero, digámoslo, ya para no adentrarme más en la presentación, solamente hacer dos menciones, para ahora más adelante la pueda responder el gerente. Y es, yo supongo que son otras razones, más no que no sea rentable la generación de energía solar, la razón de por qué no se están haciendo inversiones en proyectos de generación alternativa como la energía solar. Segundo, es decir, la pregunta sería, ¿es rentable la generación de energía solar? Y la segunda, ¿es rentable que la gobernación del Huila compre una empresa como la electrificadora del Huila? Es decir, ¿la empresa es rentable? La respuesta es obvia, pero quiero escucharla de parte del gerente. Presidente, yo quiero poner en contexto de mi posición durante estos meses, o años mejor, porque no es la primera vez que yo me enfrento en un debate político como me enfrenté en noviembre, diciembre del año pasado, como el que hicimos con el diputado Armando Acuña hace poco también, sobre la venta de esta empresa. Lo hice en el Congreso por allá en el 2008, 2009, cuando la iba a vender el gobierno del presidente Uribe, y nos opusimos a la misma, con el mismo argumento que hoy escuchamos en todos los debates, y es los activos que le pertenecen a los entes territoriales. Fue el mismo argumento que dimos, presidente, en su momento, porque el gobierno estaba absolutamente de la época, absolutamente interesado en que se vendiera la empresa. Y yo quiero decirle, presidente, para que lo sepa los huilenses que no lo saben, yo no estoy de acuerdo con que se venda la electrificadora del Huila. Es mi humilde posición política y personal. Nunca lo he estado. Y la razón de por qué yo no estoy de acuerdo en que se venda la empresa electrificadora del Huila no es por otra razón diferente a mi visión personal, a mi visión política personal, a mi doctrina política y económica personal. Porque yo soy de los colombianos que cree y está convencido de que el Estado no se puede despojar de sus fines propios. Y para mí uno de los fines propios de la presencia del Estado no se puede en ellos, Orlando, despojar de la prestación de servicios públicos. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado se despoje de uno de sus fines, que es la prestación a la sociedad de los servicios, como por ejemplo educación, como por ejemplo la salud y como por ejemplo servicios públicos. Entiéndase por además de la seguridad, entiéndase por sea servicios de aseo, sea servicios de alumbrado público. Por eso no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo que la ciudad de Neiva haya entregado a un particular la prestación del servicio de alumbrado público. No estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo y jamás estaré de acuerdo. No estoy de acuerdo en que este servicio de energía eléctrica la preste un particular. Debe estar en cabeza del Estado. Por eso es, por demás, absolutamente injusto, presidente, y lo dije en el debate anterior,
lo que conmigo hicieron de manera politiquera en el 2015 y no me permitieron ser gobernador del Huila. Nada más alejado de la realidad. Eso fue una estrategia política absolutamente bien hecha y yo cometí el error de no saberme defender. Eso es otra cosa. Porque yo tengo esa convicción, presidente. Por esa razón, no estoy de acuerdo en que se venda la empresa electrificadora del Huila y estoy de acuerdo en que mayoritariamente debe permanecer en cabeza del Estado. Otra cosa diferente es cuál parte del Estado hace la prestación del servicio, sea el Estado nacional, el gobierno nacional, o sea el Estado regional, es decir, la gobernación del Huila. Yo entonces, si se llegara a vender la empresa por parte del accionista mayoritario, que es la Nación, estoy de acuerdo y lo propuse además como candidato a la gobernación en el 2019, que yo sí adquiriría la mayoría accionaria de la empresa electrificadora del Huila, porque, repito, debe permanecer mayoritariamente en cabeza del Estado territorial Orlando. Y el gobernador del Huila, y no se ha terminado el gobierno, falta un poco más de año y medio, debiera ya haber convocado a todos los alcaldes del departamento del Huila, debiera haber convocado a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, a todos los sectores activos de la sociedad. La gobernación del Huila, presidente, ya debiera haberse reunido con el sindicato de la empresa, ya debiera haberse reunido y articulado y llamado la atención en torno a la posibilidad cierta, que va a ser anticipadamente mi conclusión de mi intervención, porque yo no puedo aceptar que no esté en proceso de venta la electrificadora del Huila. No lo puedo aceptar. Y ahora explicaré la razón de por qué. Hoy que todavía está en proceso de venta, la eventualidad venta de la electrificadora del Huila, hoy 22 de julio del año 2022, yo puedo decir que todavía está en proceso de eventual venta la electrificadora del Huila y no me van a poder desmentir de lo que estoy diciendo. El gobernador del Huila debiera convocar a todos los sectores para que formalicen al gobierno nacional la intención del Estado territorial, si se pusiera en venta la empresa, que formalice la intención de adquirirla. Yo sé que lo ha dicho en juntas directivas. Yo sé que él está de acuerdo en adquirirla también. No se trata de eso, de decir lo contrario, sino hay que formalizarlo. Porque las cosas no pueden solamente serlo, sino también tienen que parecerlo. Entonces es importante que como región, en cabeza de nuestro vocero, porque mi vocero territorial, el representante de mi territorio, de mi departamento, se llama Luis Enrique Duzán, debe formalizar, no solamente ante la Junta o ante la Junta Directiva, pero formalizado, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el dueño mayoritario de la empresa, la intención de comprar la empresa electrificadora del Huila, o por lo menos de liderar un proceso regional en la que él, como gobernación del Huila, y bajo el liderazgo territorial pueda adquirir una participación accionaria mayoritaria que garantice que cuando cualquier gobierno mañana, no este que viene próximamente, porque pues lo dijo en campaña y aquí me lo vive repitiendo mi querido amigo Orlando Ibagón, no, ya dijo que no la va a vender, sí, pero podrá venir otro gobierno y es importante que queden en las actas que el Huila está interesado en comprarla. Ese es el mensaje principal, doctor Luis Ernesto, de mi posición política y del ruido que puede haber generado la misma en el escenario y en el contexto departamental. ¿Y por qué entonces, presidente, digo yo esto? Además de mi razón y de mi convicción personal, que lo manifesté en el año 2015, presidente, porque no solamente porque es un fin esencial del Estado, sino porque además soy de quienes creen que el modelo de desarrollo sostenible puede convertirse y debe convertirse en un modelo económico. Lo manifesté en mi propio programa de gobierno del 2015. Mi programa de gobierno, por eso digo yo, que fue lo más injusto para con mi programa de gobierno, no conmigo, no con la persona de Carlos Ramiro Chavarro, durante tanto tiempo, doctor Luis Ernesto, cuidé y he cuidado mi honor, mi honra, mi buen nombre, la transparencia en mis actuaciones en la acción política y pública, hayan simplemente por querer ganar una elección,
hayan barrido el piso con mi nombre, mi buen nombre y mi honra. Y ganaron las elecciones. Pero le hicieron un gran daño a la sociedad del Huila, porque la sociedad del Huila no ha terminado de curar y de sanar sus heridas por esa confrontación de la sociedad, porque nos hicieron enfrentarnos a la sociedad, solamente por ganar unas elecciones. Y resulta que mi programa de gobierno en el 2015 se llamaba Huila Sostenible. Así se llamaba mi programa de gobierno. ¿Qué más compromiso ambiental, social y económico en la triple cuenta de resultados de sostenibilidad podría llegar a tener un gobierno departamental como quien le presentaba a los huilenses en el 2015? Y más aún, cuando el gobierno nacional en el 2008 abrió la subasta para presentar propuestas en la generación de energía eléctrica, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República a la sazón en aquella época. ¿No fue el Congreso? No fue el Congreso. Y entonces podrán decirme a mí, ¿y usted qué hizo como congresista que lo era? Pues debates hicimos. Ahí están las actas, ahí están las audiencias públicas en las que participamos el actual gobernador y yo de la época, proponiendo compensaciones que se dieron y oponiéndonos a la venta. Solamente, presidente, que editaron mi intervención. Una intervención que duró 15 o 20 minutos y la editaron en 30 segundos, en donde yo decía que en una pequeña porción del territorio nacional y en una pequeña porción de la población se iba a generar una afectación a ese pequeño territorio y a esa pequeña población para beneficiar a una gran población que era Colombia, no solamente en habitantes, sino en territorio, en extensión de territorio. Es decir, me explico. En una pequeña porción se iba a generar toda la energía, o por lo menos el 8 o 10% de la energía que garantiza Betania y el Quimbo en el país. Usted me corregirá, pero creo que ese es el porcentaje que generan estas dos empresas del consumo nacional. Pues bien, eso ya pasó. Entonces, pero esa es una de las razones, presidente. Y en el 2020, lo reiteré, doctor Luis Ernesto, y lo cuento más a manera de anécdota, pero sí que deje, porque es que uno tiene que dejar precedentes políticos, porque Armando me llamó la atención la vez pasada, aclárelo porque no vuelven ni se la hacen. Y en el 2020, presidente, doctor Luis Ernesto, yo tuve una reunión virtual, una sesión virtual de presentación del plan de desarrollo del gobernador Luis Enrique Duzán, y en esa reunión le propuse por qué no integrar parte de la visión que yo tenía como candidato a la gobernación con la visión que eligieron los huilenses y que debiera convertirse en la aprobación del plan de desarrollo. Y debo reconocerlo y agradecerle a él que tomó un elemento que para mí fue fundamental en mi programa de gobierno en el 2015 y en el 2019, y fue precisamente el desarrollo sostenible. Hoy, Luis Ernesto, la gobernación del Huila, el plan de desarrollo de este cuatrenio, tiene un elemento integrador de todos los objetivos estratégicos del plan de desarrollo, que es el desarrollo sostenible, coherente con la posición que había tenido siempre. Pero adicionalmente a ello, y en el modelo de desarrollo sostenible, ello implica, por ejemplo, que se hagan inversiones en generación de energías alternativas, porque si algo le dejó a la sociedad del Huila, y desafortunadamente yo fui el gran afectado, fue y es: no queremos más generación de energías hidroeléctricas. A través de otras tecnologías de generación sí, pero no ella. En eso ya nos pusimos a golpes y a sangre de acuerdo. Esa ya es un ejemplo de lo que yo he venido requiriendo durante tanto tiempo, especialmente en estos 2 años, y es que el gobernador del Huila nos ponga de acuerdo en visiones estratégicas como esa. Como ya nos pusimos de acuerdo en eso, presidente, debemos ponernos de acuerdo en otras causas más. El contexto entonces es esa pequeña diapositiva adicional a los argumentos que he dado. En el año 2006, el gobierno del presidente Uribe le propuso al director de Planeación Nacional que le dijera a todos los gobernadores de los departamentos, le dijo al director de Planeación Nacional mejor, que diseñara una matriz en planeación y que la aterrizara a todos los departamentos de cuál debía ser la visión estratégica del país para el bicentenario que era en el 2019. Y entonces llegó aquí al Huila esa matriz y el gobernador de entonces nos convocó a todos los sectores para que, además del acompañamiento
de una mesa técnica de más de 200 personas, en las que usted estuvo, Juan Carlos, entre otras más, creáramos como departamento una visión estratégica, y por eso se crearon unos documentos. Huila 2020, la visión estratégica del departamento, el documento de ciencia y tecnología, la agenda interna de productividad y competitividad del departamento. Esas agendas salieron de ahí. ¿Para qué? Para que en el 2019, Bicentenario de Colombia, estuviera integrada toda la visión del territorio nacional en esa matriz. Y lo hicimos. Y mire cómo se comportó la economía del Huila cuando nosotros nos pusimos de acuerdo en una visión estratégica colectiva. Miren, excepto en el 2009, cayó la economía a 1.4, pero fue por el coletazo debido a nuestra dependencia del dólar por el petróleo y por el café, que la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos nos afectó en el 2009. Pero excepto eso, la economía del Huila se ha mantenido constante, porque nos pusimos de acuerdo en que la piscicultura, en que la producción de cafés orgánicos elaborados, en la agregación de valor a la producción cafetera, porque nos pusimos de acuerdo en que la industria turística era una economía que había que desarrollar, porque nos pusimos de acuerdo en que la industria agropecuaria, la industria turística, pudiera ser una generación de desarrollo económico y social para el Huila, entre otros. También, no se nos olvide que en esa época se dijo que la generación de energía era una apuesta productiva estratégica. Por eso yo llamo la atención en este debate, doctor Luis Ernesto, y le invito, Mauricio, al gobernador del Huila, a que tiene que actualizar, ustedes deben actualizar la agenda interna de productividad y competitividad del Huila. Porque en Huila dijo en esa época, otra cosa es que tengamos doble moral, y ahora el único soy yo, el responsable. Todos, aquí no hubo nadie que dijera. Bueno, debo decir una persona, desde el comienzo, Miller Dusan. Todos en el Huila, Cámara de Comercio, FENALCO, todos, políticos, todos, alcaldes, todos. Se dijo que en la agenda interna de productividad y competitividad del Huila, la generación de energía era una apuesta productiva. Párese ya aquí el que me diga, yo me opuse. Nadie se opuso. Doble moral, porque nos fascina tirar la piedra y esconder la mano. Pues bien, hay que actualizar, y la gobernación del Huila debe convocar para actualizar la agenda interna de productividad y competitividad del Huila, porque debe decirse generación de energías alternativas, para que no se vuelva a tener la generación hidroeléctrica como una opción de generación, sino la eólica, si es que acaso es viable o no, o la solar, u otras, porque no solamente es esa. Hay que actualizar, Mauricio, entonces, primero que todo, la agenda interna de productividad y competitividad del departamento. Esos documentos salieron de una visión conjunta, y en el 2011 empieza a caer, la economía del Huila. Miren, es la línea roja y no nos hemos recuperado. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no se ha recuperado? Mire, empezó a caer la economía del Huila, y eso lo vimos, y por eso propusimos que con seguridad avanzaríamos en el Huila en dos temas. Primero, en la reactivación económica, porque había que volver la economía a generar empleo y a disminuir la pobreza como una opción estratégica. Y la segunda, la seguridad, porque aquí tampoco se ha vuelto a hablar de qué está pasando con los niños y jóvenes con el consumo de droga. Y claro que es una prioridad la seguridad, o es que acaso no ha crecido el raponeo de celulares, de carteras, y qué pasó en San Pedro, y a viviendas, es que acaso no vemos en Neiva cómo están las rejas anteponiendo los negocios comerciales y las casas de la gente. Es porque aquí estamos con miedo, y esta sociedad con miedo la entendí en indicadores, la encontré en indicadores. Estos son indicadores del DANE, no son míos. Y la tercera es porque perdimos el norte estratégico del Huila. ¿Y por qué perdimos el norte estratégico del Huila? Entre otras razones, por dos. Una, porque aprobó el Congreso de la República sin mi voto, porque voté negativamente, la reforma o el recorte de las mal llamadas regalías del petróleo. Y centralizaron las mal llamadas regalías del petróleo, que ya todos conocemos, y ahora todos los alcaldes y gobernadores tienen que andar llevando las convocatorias con sus proyectos con la plata que era nuestra y dándole recursos. Eso no se llama redistribución
presupuestal. Eso no puede ser así, Orlando, esa concepción está equivocada, porque es que es en nuestro subsuelo donde está el petróleo, en donde se está explotando el petróleo, porque es en nuestro territorio donde se hacen las afectaciones sociales y económicas por esa actividad económica. No es en departamentos donde no se genera esa afectación y se están beneficiando hoy con las mal llamadas regalías que debieran ser nuestras. Y no debieran ser regalías porque debieran llamarse compensaciones. Entonces, en ese orden de ideas, el segundo argumento o la segunda razón es porque hubo una crisis administrativa. Se cayó la gobernadora del Huila en el 2011-2012 y tuvimos en un periodo de 4 años que debía haber una sola persona, tuvimos 3 o 4 gobernadores. Hubo unos gobernadores encargados y al final elegimos un gobernador del Huila por un poco menos de 1 año y medio. Y eso claro que afecta. Esa crisis administrativa y política afecta a la continuidad de programas, de procesos, y ahí se ve, miren, es que no me lo invento yo, ese indicador, esa gráfica es del DANE, y el DANE nos demuestra, yo simplemente estoy poniendo el ejemplo de cuál creo yo, ahí sí creo yo, es un tema personal, las razones de por qué se está comportando la economía así, y si a eso le suman la pandemia, pues peor. Entonces yo sí soy un convencido que el gobierno departamental debe liderar, retomar ese direccionamiento estratégico. Y una de las razones o ejemplos de que en qué se traduce ese direccionamiento estratégico es en aumentar, Mauricio, sus ingresos. Aquí está el secretario de Hacienda departamental y si nosotros fuéramos una empresa, no me puede desmentir que los ingresos de esta empresa no llegan a ser 150.000 millones por año. Esta empresa departamento del Huila. ¿Estoy en lo correcto, Mauricio? Luis Ernesto, doctor Luis Ernesto, si la gobernación del Huila fuera una empresa como la suya, nosotros estaríamos subsidiados por los dueños. Lo que pasa es que en este caso a nosotros nos subsidia el papá gobierno nacional, porque el presupuesto de nosotros en el Huila, más de un 70% depende de las transferencias del gobierno nacional y de las mal llamadas regalías del petróleo. Solamente generamos ingresos por el aguardiente, por la cerveza, por los cigarrillos, por los licores y unos muy poquitos impuestos. La mayoría de la plata con la que se hace la inversión en acueductos, alcantarillados, en fin, en el Huila, vienen del gobierno nacional y de las mal llamadas regalías del petróleo. Y en pocos días llega un nuevo presidente a Colombia. Y este nuevo presidente se eligió, entre otras, con una bandera, y es no autorizar más licencias de exploración ni de explotación petrolera. No pueden decir los colombianos, es que no sabíamos, o en el Huila, es que yo no sabía que el doctor Petro no iba a dar más licencias de exploración y de explotación petrolera. Claro que sí sabíamos los colombianos y aún así se eligió presidente de Colombia. Es decir, si más del 70% de la plata con la que se hacen acueductos, alcantarillados, mejoramientos de vivienda, vivienda nueva, con la que se hacen inversiones en seguridad, en agua potable, en saneamiento básico, en placas huellas, doctor Ibagón, en tantas otras inversiones, son con las platas de las mal llamadas regalías del petróleo y resulta que no van a haber más exploraciones ni explotaciones de petróleo en el Huila. Entonces, parte de mi argumento de por qué cuando el gobierno nacional decida vender esta empresa, nosotros como gobierno departamental debemos comprarla es porque debemos generar una alternativa de ingresos al departamento que vaya realmente a sustituir el ingreso que vamos a dejar de recibir vía petróleo, como lo propuso el presidente de la República. Así que, si en el 2023 nos presenta el gerente de la empresa que como gobernación del Huila, sumado al Infihuila, podríamos recibir cerca de 7.000 u 8.000 millones de pesos el año próximo, según la proyección de utilidades del año próximo, nosotros como dueños del 14% recibiríamos más o menos 8.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos para ser más exactos. A eso es a lo que me refiero. Necesitamos, Orlando, más de 7.000 millones. Necesitamos 40, 50, 60.000, 70.000, 100.000 millones de pesos anuales de utilidades de nuestras acciones mayoritarias en la empresa electrificadora del Huila, pero por supuesto no para seguir haciendo lo mismo. Eso sí es otra cosa.
La empresa electrificadora del Huila no puede seguir haciendo lo mismo que está haciendo hasta hoy, y nos lo ha mostrado usted incluso en su presentación. Nosotros necesitaríamos que se hagan unas mejoras operativas, unas mejoras financieras, e incluir y cerrar la cadena del ciclo del negocio, y es, digámoslo, la generación y la transmisión de energía. ¿Por qué? A través de lo que ya nos pusimos de acuerdo, que es la energía solar, creo yo. No sé si la energía eólica sea viable o no viable, rentable o no rentable. Aquí en el departamento del Huila, como EPM lo tiene en su proyecto solar, eólico en La Guajira. Entonces, en ese orden de ideas, presidente, yo dejo ahí la razón de por qué yo estoy de acuerdo en que se compre la electrificadora del Huila. Y ahora me quiero terminar, presidente, simplemente refiriéndome al proceso de venta actualmente. No sin antes, presidente, decir que para los nuevos accionistas, cuando sea el momento, ahora o en 4 o en 6 años, la electrificadora del Huila debe realmente meterse en el proyecto de la energía solar, porque esa es una alternativa realmente de aumentar los ingresos y mejorar las utilidades para los accionistas, y por supuesto, como usted lo dijo, Juan Carlos, en su intervención, mejorar la competitividad del departamento del Huila. Porque una cosa es que haya unos socios no regulados que hoy puede usted tener y haber aumentado, pero por supuesto otra cosa será si nosotros tenemos una energía más barata para poder ofrecer tanto a los regulados como a los no regulados. Y en ese orden de ideas vamos a poder adquirir o disminuir un costo operativo aplicable o atribuible a la compra de la energía o otro costo operativo así nosotros la generamos. Por supuesto, eso es obvio. Ya otra cosa es, presidente, lo que yo también he venido diciendo, y es hacer, digámoslo, un gran holding, si se quiere, de servicios públicos en el Huila, en fin, y yo creo que hay una oportunidad, pero eso sí ya es con el agua potable, con Aguas del Huila, con el plan departamental de aguas, con los alumbrados públicos, con aseo, con tecnologías de la información. El Huila, recordemos que tiene Neiva una cobertura no mayor del 13%, y el Huila no mayor del 9%. Hay una oportunidad universal de prestación de servicios. Aquí estaba Chicho, el gerente del Infihuila. Yo creo que la gobernación del Huila, ahí está, doctor Rodríguez, yo creo que, digámoslo, aquí hay una gran dificultad de acceso al crédito, de la que se quejan los agricultores permanentemente, no solamente en el Huila, sino en Colombia. La cobertura, doctor Luis Ernesto, de acceso al crédito en el Huila no debe pasar del 20% a agricultores, pequeños campesinos, no llega al 20%. Uno pudiera encontrar una opción de que a través de la inyección de recursos al Infihuila crear una línea de crédito barata para los campesinos en el Huila, en los sectores productivos. Se pudiera hacer un convenio con la electrificadora del Huila para que sea vía facturación que se haga el recaudo y el cobro de las cuotas mensuales de crédito que usted pueda adjudicar o asignar, doctor Rodríguez, con el Infihuila, por ejemplo. Habría que hacerle un análisis jurídico más que financiero, porque eso es obvio que es rentable para la empresa, es rentable para el Infihuila y más rentable para el campesino. Porque por fin, una de las opciones, doctor Orlando, de acceso, porque esa es una de las grandes dificultades que hay en Colombia, en materia de financiamiento a la producción agropecuaria, y por eso se financian del gota a gota. Una de las grandes dificultades que hay en Colombia es el acceso. ¿Puede el gobierno nacional subsidiar la tasa? ¿Puede el gobierno nacional dar tiempos de gracia? ¿Puede dar garantías? ¿Puede dar seguros? ¿Puede hacer agricultura por contrato? Todo lo que quieran. Pero los bancos no le prestan a la gente. No le prestan. Y en ese orden de ideas, la posibilidad de mejorar el acceso al crédito puede ser esta, por ejemplo, que sea el Infihuila quien lo aterrice con las cooperativas, con la banca de primer piso, y el cobro lo haga a través de la facturación la empresa electrificadora del Huila. Yo no sé jurídicamente, habría que revisar el tema, pero para significar simplemente un ejemplo. Y se superaría un problema de acceso gravísimo que tenemos en el Huila, porque la presencia del gota a gota en el departamento, y especialmente en las zonas rurales, o sin excepción mejor,
de las zonas rurales es altísima. Entonces, presidente, yo, en tratándose de la resolución 225, me parece que es, si la memoria no me falla, yo quiero hacer los siguientes comentarios. El primero de ellos, de por qué yo no puedo aceptar que la empresa no esté en venta. Que haya la voluntad del gobierno nacional de no venderla es otra cosa, pero técnica y jurídicamente hay un contrato en marcha. Eso nadie me lo puede desmentir. El ministro de Hacienda, el ministro de Minas, le podrá decir al gobernador del Huila, yo no voy a vender la empresa. El ministro de Hacienda, el ministro de Minas, le podrá decir al gerente, yo no voy a vender la empresa. Y tanto el gerente como el gobernador, como nosotros, tenemos que creerle, porque a la gente hay que creerle. Pero en marcha hay un contrato, que no me lo invento yo. En marcha hay un contrato que tiene una vigencia hasta el 31 de julio de este año. Y ese contrato, entre otras cláusulas, tiene una cláusula que se llama nada más y nada menos que la comisión de éxito al comprador. Está vigente, ¿yo qué hago? Que no se vaya a aplicar es otra cosa, porque hay la voluntad y además no hay tiempo ya de que este gobierno la venda, pero hay un contrato en marcha y por eso yo llamo la atención sobre ello. Yo, presidente, le envié un derecho de petición al ministro de Minas. Teníamos la preocupación la duda, si alcanzaba a llegar o no alcanzaba a llegar antes de esta audiencia pública. Yo lo voy a dejar por secretaría, presidente, el derecho de petición, que ya me fue respondido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y entre otras menciones de la respuesta al derecho de petición, dice, señor presidente, lo siguiente, hace referencia a cuáles son las empresas, confirma, digámoslo, la existencia de este contrato, de los objetos del contrato, hace la referencia a que todavía está vigente este contrato, hace la referencia a cuáles son las empresas, no las voy a mencionar porque ya las mencionó el gerente, y también hay una parte que esa sí la voy a leer textualmente, presidente, que confirma más que sí la existencia del contrato. En cuanto al resultado de las valoraciones solicitado en su derecho de petición, se informa que al día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha recibido ninguno de los informes de valoración de las empresas en cuanto a que el proceso de recolección de información no ha concluido. El mencionado proceso aún se encuentra en sus etapas iniciales, por lo que no se han realizado los informes de valoración ni de recomendaciones de optimización de los activos. Eso es enajenación, por supuesto. La situación anterior se da toda vez que la mayoría de las empresas no han entregado o han enviado de manera incompleta la información esencial para la construcción del plan de negocios y modelos financieros como expedientes tarifarios vigentes, expedientes tarifarios proyectados para la actualización de la tarifa 2023, modelos financieros formulados con proyecciones de largo plazo, me imagino pues claramente para hacer la valoración, proyecciones de largo plazo para precios de bolsa, precios de contratos, entre otros. Por esta razón, las partes se vieron en la necesidad de realizar prórrogas a cada uno de los contratos. Me tranquiliza, por supuesto, cuando el gerente dice que ellos han entregado 12 de 13 entregables, así que pues pareciera que la empresa electrificadora del Huila no está dentro de esas empresas. Igualmente es necesario aclarar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aún no ha tomado ninguna decisión de enajenación de la empresa en cuestión. Únicamente ha adelantado procesos de contratación para la evaluación de alternativas de aprovechamiento de activos y captura de valor. Asimismo, cabe indicar que previo a que el Gobierno Nacional adelante cualquier proceso de enajenación, deberá dar cumplimiento a lo establecido a la Ley 226 de 1995, que esto es cuáles son los sujetos que tendrían prioridad cuando se trate de la enajenación, que serían los trabajadores actuales, los sindicatos, o los que ya no son trabajadores, pero que no hayan sido retirados con justa causa, el sector solidario, el sector cooperativo y el público en general. En el público en general estamos nosotros como Gobernación del Huila, y es ahí donde yo insisto, presidente,
que vale la pena que la gobernación del Huila formalice su interés de adquirir mayoritariamente y de liderar un proceso de adquisición mayoritaria. ¿Para qué? Para que permanezca en cabeza del Estado territorial la prestación de este servicio y se le incorporen las mejoras operativas, las mejoras financieras que ya he mencionado, y algo muy importante, que vía estatutos, gerente, sabe usted que se puede hacer, y es garantizar un gobierno corporativo de la empresa para que no haya cambio de gerente cada 4 años que venga un nuevo gobernador. Eso es fundamental y eso se establece fácilmente por estatutos para que, repito, a través de ese gobierno corporativo se garantice la eficacia y la eficiencia de la empresa, la preservación de sus activos, pero también la eficiencia de la prestación de servicio. Yo vi, y se me olvidó preguntarle al gerente, en su presentación un dato que fue el valor de la red del departamento. Yo quisiera que me la confirmara o me la aclarara, y vi en su presentación que son 2.168 millones de pesos. Nosotros aquí hemos sido muy recurrentes con esa pregunta, lo ha hecho formalmente también Sandra y lo ha dicho en sus intervenciones, yo también lo he hecho y la mayoría, y es a cuánto podrían ascender esos activos que pudieran ser reputables o compensados a través de acciones al gobierno departamental por las inversiones históricas que se han hecho en proyectos de energía solar, los cables, los transformadores, que ha invertido la gobernación del Huila y los municipios. Por último, presidente, lo felicito nuevamente a usted, a la mesa directiva, por la realización de esta audiencia pública en este tema que para mí es estratégico para el departamento del Huila, y es cómo preservamos esta empresa que hoy no es mayoritariamente de los... Sí, señor. Me dice Armando que haga mucho hincapié en que ojalá el gerente pueda darnos esa respuesta, si la tiene, y es a cuánto ascienden los valores o los activos, mejor, podrían valer, que son luego redimibles en acciones al gobierno departamental y a los municipios. Y otra cosa que yo quiero, pues por supuesto esto no es un debate, presidente. Carlos Ramiro, perdón. Una interpelación, presidente. Permítame, con la venia suya, presidente. Permítame, diputada Clara, ¿una interpelación? Sí, señor. Listo. Tiene Tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. No solamente de los activos fijos, sino de lo que le debe corresponder al departamento del Huila por el uso de esos activos fijos. Pienso yo que también es... De acuerdo. Okay. De acuerdo, gracias, Clarita. Así es. Y otro mensaje, otra reflexión, repito, porque esto no es un debate, pero yo sí creo que la empresa, como empresa, esto más un mensaje al gobierno departamental para que lo lleve a la junta directiva. Yo sí veo que la empresa está muy endeudada y yo sí creo que la empresa debe mejorar esos indicadores, salvo que se demuestren que esos endeudamientos han tenido un impacto real en el core del negocio o en el objetivo estratégico de la empresa. Presidente, mil gracias. Diputado Carlos Ramiro, tiene el uso de la palabra. Mil gracias, señor presidente. Rápidamente, frente al tema de la participación que se le pueda reconocer al departamento vía los activos, que ha generado aquí gran parte de dudas, no solamente en la sesión de hoy, sino en otras sendas sesiones. Lo que ha dicho aquí el gerente, yo diría que no es óbice para que no se reconozcan. Una cosa es que no se participe vía, digámoslo, utilidad, por llamarlo de alguna manera, de manera directa, ¿no? Porque indirecta sí, estamos metidos en el negocio en un 9%, y sobre esa, no solamente los activos que haya hecho la gobernación, sino en los que no haya participado en otra infraestructura que no haya participado la gobernación, está recibiendo un 9% de utilidad en todo el universo del negocio. Pero cuando ya se va a vender, eso es otra cosa. Es un poco como el sentido de nuestra preocupación de ese reconocimiento, y que esa labor, pues por supuesto que le pertenece al doliente, que es el departamento, y yo entiendo que aquí lo han venido haciendo todas las gobernaciones durante, digámoslo, cada 4 años, hacer esa actualización. Entiendo que lo está haciendo en este momento la gobernación, con algunas dificultades por presupuesto, han tenido que acudir a colaboración hasta del SENA para poderlo hacer, pero digamos lo que
que eso es lo importante. Cuando sea el momento de la venta, nosotros tener claro para poder hacer la reclamación. Repito, así no participemos de la utilidad por ese ejemplo que usted pone de la mitad de la inversión del poste. Pues no, porque también estamos participando del 9% de inversiones de infraestructura que hizo la empresa, que han hecho los fondos, que han hecho los municipios, en fin. Eso queda claro. Pero repito, no es óbice para que cuando se vaya a vender no se nos reconozca. Y lo otro, frente a lo que usted acaba de decir, gerente, yo recibí aquí en mi WhatsApp una solicitud para ser transmitido en esta audiencia de un ciudadano neivano, de una ciudadana mejor. Ahora que usted hace referencia a los asentamientos, en el asentamiento Bajo Tenerife, y pongo yo este ejemplo que me ha llegado a través de WhatsApp de una ciudadana que estaba viendo, no sé si todavía está viendo la audiencia pública, para hacerle una reflexión a usted como gerente y a la empresa. Esta ciudadana me dice, mire Carlos Ramiro, a mí me llega en la facturación el aseo y aquí no viene el aseo. Entonces yo lo que quiero es llamar la atención de la empresa, porque me parece a mí que tal cual como lo dijo Armando, y tal cual como me lo está diciendo a mí en el caso de Garzón, y tal cual como me lo está diciendo a mí esta ciudadana que pertenece al asentamiento de Bajo Tenerife, la empresa electrificadora del Huila le da el servicio de la energía, pero le cobra el servicio del aseo que lo presta a otra empresa. Entonces yo creo que esto le está causando una afectación reputacional muy grande a la empresa, pues que bien valdría la pena que fuera revisada, porque seguramente si yo aquí lo que hago es simplemente transmitirle a usted la queja y solicitarle a usted que le llegue la prestación de servicio del aseo a los ciudadanos o a los vecinos del asentamiento Bajo Tenerife, me va a decir es que yo no presto el aseo, yo solamente lo facturo. Pero entonces yo sí creo, señor gerente, que esto sí le está afectando a la reputación de la empresa. Y si esto le genera una afectación a la reputación de la empresa, pues yo creo que bien vale la pena que hagan una reflexión de si vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo, porque sí está cargando, y cuando usted carga como empresa, pues cargamos nosotros también como departamento del Huila como parte de la empresa. Presidente, muchas gracias.